Arrancará a las 20:15 en la nueva olla que autoriza Juliadosa. Ya se juega el fútbol, hay alegría, bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo por las pantallas de Tigo Sports para General Caballero ante Tembetarí en largo. La imagen va con Sebastián Vázquez, preparado para el lanzamiento manual. Nico Lázaro Alto, busca arriba, Spetale, bajó para Candia. Definió de una situación controlada por Bastowski. Fue el primer arrimo al arco rival en Tembetarí. Bueno, mucha libertad entonces para William Candia dentro de esta estructura, prácticamente acompañando a Spetale dentro de esa zona alta. Busca con quién y va hasta atrás. El lanzamiento al frente de Chino Barrios, descomprimió bien William Candia y el centro a Spetale y el cabezazo. Se pierde arriba y afuera. La cabeció mal, le quedó alta. Saque de arco para General Caballero. Bueno, primera conexión importante en el partido con Spetale, que se termina dando al fin. La carga esta vez sobre el sector derecho, logrando la profundidad necesaria, logrando ese factor sorpresa, porque termina desmarcándose entre los dos zagueros centrales Spetale. Ahí saca el cabezazo, algo exigido, como bien mencionaste. Levantó por punta derecha, quiere Salazar, la bajó Spetale. Le quedó a William. Candia movió para Rodrigo López y el remate. Tapó Bastowski en la segunda. Se vuelve a quedar con el esférico de gran manera el portero. Enorme reacción en dos tiempos. Era una pelota complicada, la más clara del partido. Impacto inmediato de Rodrigo López. Sí, justamente, que acaba de ingresar y ya tuvo esta posibilidad. Buena la reacción de Bastowski. Acá precisamente vamos a apreciar el momento en donde queda en sentido choque de cabezas. Por eso el partido se tuvo que detener de manera inmediata para que se pueda realizar la atención. Pablo, que está ahí muy cerca, de seguro nos va a comentar el estado de los jugadores. Sí, Salazar. Que un equipo no realiza un solo disparo. Cabezazo de Clementino al vacío. La tocó Ronald Roa. Va para el gol Roa. Picó y se perdió afuera. El balón cayó al techo del arco. Increíble, pero cierto. La chance más clara del partido ha surgido. Se lo perdió Roa, con lo que significa llegar de esta manera que no haya ingresado. Es un lamento total el mallorquín. Se ve una jugada que inicia con un pelotazo largo. Buena la manera en donde Clementino termina bajando la pelota precisamente, intentando llegar a esa conexión con Roa. Después se da también igualmente un desacomodo desde lo defensivo. Y claro, ya después la oportunidad que termina desperdiciada. La ocasión más clara del partido. Por muy poco esa pelota no terminó ingresando. Aguarda por la compañía, tocó para atrás, centro de Cabrera. ¡Ah! Cabezazo y tapadón de Jorge Chena. Cayó el grito de gol, estaba adelantado igualmente el hombre de General Caballero. Llegó Vega a cabecear la salida desde atrás para Tembetarí. Sí, y la situación que ya termina invalidándose, por lo que no se podría llegar a computar como tapada de Chena, más allá de que tuvo su cuota de espectacularidad la intervención del arquero. Buena la jugada, buena la intención igualmente de Cabrera. Víctor Barrios rayó para el medio, apertura de Colmán, le quedó a William Candia. Candia, sostiene Candia, mete el centro de zurda. ¡Cabezazo! ¡Gol! De Tembetarí, Steven Pérez en la terraza, en las alturas, se elevó más alto que todos. William Candia había sido de lo mejor en conducción y resolución. Se tomó su tiempo para sostenerla, para generar el desequilibrio. Girando, le entró con la de palo de zurda. Una pelota cargada de veneno. Steven Pérez, recientemente ingresado, se aplomó, ganó en lo alto. Y sí, como en la primera rueda en este caso. Balón para Tembetarí, será el final del partido. No queda lugar para más. Ganó el conjunto visitante con gol de Steven Pérez. Tembetarí sale del fondo de la tabla de posiciones y también respira la tabla de promedios. Llega a los 15 puntos en 15 fechas. Ganó 1-0 ante General Caballero. Llegando al punto por partido. Si miramos la tabla de promedios, que es el lugar en donde precisamente Tembetarí va a estar compitiendo a lo largo de este año.